Hoy os voy a enseñar cómo poder hacer indestructible vuestras frases semillas. Sí, estas que tienes normalmente en un trozo de papel, en una libreta, en el bloc de notas del ordenador. Os he hablado muchísimas veces de cómo poderlo hacer con Yoseyomo, y es que el 1 de mayo, este miércoles pasado, tuvimos la presentación oficial de Yoseyomo y fue increíble la acogida que tuvimos y todo lo que me estuvisteis trasladando de lo que os gustó, de cómo os flipó el diseño, los materiales con los que estaba hecho. Estuvimos hablando de que las cosas suceden y las cosas ocurren y que tenemos que estar prevenidos para ese tipo de cuestiones. Pues bueno, si te lo has perdido, puedes ver en este vídeo de aquí todo el replay completo. Este miércoles vamos a tener un vídeo extra. Va a ser el miércoles 8 a las 6 de la tarde. Voy a traer a el CTO de Botum, que es Alex López Teruel. Y va a ser muy interesante porque esta persona es un desarrollador muy potente que estuvo siempre involucrado en el Web 2 y desde el 2017 se vino al mundo Web 3. Y va a contar cómo ha vivido él toda la transición y todo lo que nos va a esperar con el tema de la Web 3 y todo lo que está aconteciendo, ya que su empresa o la empresa para la que trabaja se encarga principalmente pues, de hacer todo tipo de plataformas para trabajar con la blockchain de una manera marca blanca, sin tener que desarrollar desde cero, con lo cual para proyectos de negocio son muy interesantes porque no tienes que desarrollar nada desde cero. Os lo voy a traer, va a hablar de Web 2 a Web 3 y va a ser muy interesante. Además, este mismo miércoles en X, en el X de Botum, que os dejo en la descripción el enlace, voy a estar contestando preguntas sobre Yoseyomo. Vamos a estar hablando sobre la mala custodia o autocustodia que tenemos en la sociedad actual, acostumbrados a la custodia normal y corriente con los bancos, etcétera, y cómo Yoseyomo puede aportar en todo eso, ¿no? Y voy a estar contestando preguntas en un Ask Me Anything y voy a estar en el X, lo que era Twitter, del canal de Botum. Así que si quieres quedarte con esta información, porque es muy interesante, quiero decirte que es que el futuro de las compraventas de criptomonedas será descentralizado y por eso es muy importante, como vemos en la noticia esta de Crypto Insider, que tengas en cuenta que el día de mañana lo más seguro es que sean billeteras y lo más seguro es que sea autocustodia y veremos a ver en qué terreno se mueve la regulación, pero yo pienso que nunca van a poderle poner puertas al campo. Así que la descentralización creo que es una realidad y creo que es el futuro. Por eso tienes que estar muy atento a este vídeo porque sobre todo necesitas seguridad. Y esto ya sabes lo que ocurre con los papelitos. Dicho esto, si te interesa cómo hacer indestructible tu frase semilla, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptonic. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo poder hacer indestructible lo que muchos de vosotros tenéis en un papel, en una libreta, en una agenda o en el peor de los casos en un bloc de notas, en el Drive y cosas de esas. Pues bien, antes de empezar te diré que este canal está patrocinado por 3 Comas, que es una plataforma que te permite operar en diferentes exchanges desde un solo lugar. Y con este link de aquí tienes un 50% de descuento y sirve para gente que empieza y gente que es profesional, porque además tiene bots y herramientas mucho más poderosas de las que lo tienen los propios exchanges. Pero dicho esto, vamos a volver al tema de la frase semilla. La frase semilla tienes que hacerla más potente, más indestructible, con un sistema tipo el de Yoseyomo. Puede ser Yoseyomo o puede ser cualquier otro. No hay muchos, pero sí que hay ciertos bóvedas cripto en el mercado. Las bóvedas cripto son compatibles o son complementos, mejor dicho, a cualquier billetera fría o caliente, ¿de acuerdo? La billetera sirve para firmar transacciones y esto es un trozo de metal que sirve para guardar tus frases semilla. Bien, ¿qué son las frases semilla? Son las 24 palabras que toda billetera cripto te da cuando creas una nueva, ¿de acuerdo? Tienes que guardarlo a buen recaudo porque si lo pierdes, nadie no te va a poder, digamos, recuperar tu dinero, por así decirlo. Y hay muchos casos y en la presentación que hicimos otro día vimos unos cuantos de ellos. Bien, te voy a hacer un poco el unboxing de esta caja que os llevo enseñando ya muchos meses. Si no pudisteis estar el otro día en la presentación, la podéis ver, pero también os voy a enseñar cómo es por dentro. Básicamente tiene esta forma alargada porque queremos hacer un producto premium y que parezca que es como si fuera una vitrina de museo, en la que si tú abres el producto, lo primero que te vas a encontrar es el Get Started, donde te va a enseñar Your Seed, Your Money. Si no tienes tus semillas, no tienes tu dinero.
y aquí con todas las instrucciones que hoy os voy a enseñar para que lo tengáis mucho más claro. Y aquí justamente aquí encima tenéis la moneda de Yoseyomo, que si la levantas debajo tienes un punzón para poder marcar, que va a ser la herramienta de trabajo que hoy vamos a utilizar. Dicho esto, la voy a dejar aquí otra vez. Yoseyomo está disponible en 3 materiales. Tenemos el material de titanio, tenemos después el de inoxidable, acero inoxidable de calidad náutica, y el titanio es de calidad de grado 5. No hay ninguna bóveda en el mercado que sea de grado 5 de todas las que he mirado. Muchas son de grado 1, grado 2, en el mejor de los casos es grado 4. Y lo mismo con el acero. El acero es el 316L, que es náutico, y esto, aguanta todo lo aguantable a nivel de corrosión y demás. Y luego tenemos la moneda de cobre, la 512, que también tiene una alta, digamos, resistencia al fuego, y cuando pasan incendios y cosas de estas, pues bueno, pasa lo que pasa. Y en la web, en la preventa, tenéis ahora mismo disponible todavía promocionado por lanzamiento del 40%, y alguna hay también del 50%. Así que si todavía no lo habéis comprado, aprovechad antes de que se agoten, porque las primeras volaron en minutos. Bien, ¿cómo se hace esto básicamente? Bien, lo que tenemos que hacer es, una vez tenemos la frase semilla, tenemos nuestras palabras, tenemos que irnos a una página que tenemos prevista en yoseyomo.com, que es la lista de palabras BIP39. Estas palabras también las tenéis en GitHub, porque es estándar de la industria, ¿vale? No nos las hemos inventado nosotros, y todas las billeteras del mundo funcionan con este mismo sistema, todas. Entonces, si nos vamos hacia abajo, la manera que tiene de funcionar, y que es una ventaja que tiene frente a lo mejor otros productos que tienes que grabar las palabras a mano o tienes que grabarlas rascando una placa, es que esto, una vez que lo creas, no se puede visualizar qué palabras son, porque están como si fueran un mapa de coordenadas encriptadas. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido poner todo el listado, y además lo bueno que tiene es que es multidioma. Entonces tienes español, tienes japonés, coreano, chino, francés, italiano, checo, portugués. Son los idiomas oficiales en los que está desarrollado la lista BIP39, y nosotros lo tenemos todo. Y cuando tú te pasas por aquí con el ratón es muy fácil, porque te va a decir los puntos que tienes que ir marcando. Las monedas, como puedes ver en pantalla, tiene, digamos, 12 números que son potencia de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, así hasta 2048. Pues bien, la gracia de todo esto es que si sumas los números entre sí, puedes conseguir cualquier número entre el 1 y el 2048, que son todos los números, todas las listas, o sea, todas las palabras que hay en la lista. Fijaros todas las que hay en la lista BIP39. Por lo tanto, simplemente con esos 12 números, si quisieras crear la palabra 3, solo tienes que sumar el 1 y el 2, con lo cual con el punzón marcas la moneda en el punto 1 y el punto 2, que sumados dan 3. El día que quieras recuperar tu contraseña, lo que tienes que hacer es volver hacia atrás, es hacerlo la inversa. Dices, vale, el 1 y el 2 son 3, te vienes a esta lista y dices, vale, mi palabra es able, en inglés, o a lo mejor lo quieres en español, abeja, ¿vale? Van cambiando. Dependiendo de la billetera en el idioma que te la haya dado, pues aquí tienes el resultado. Vale, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo te recomiendo que lo hagas? Lo primero, vamos a coger esta moneda, que es una moneda que tengo aquí de test, y fijaros cómo tiene el 1, el 2, el 3, cada una de las líneas de la moneda son una palabra clave, hasta un total de 24, y además puedes añadir una passphrase, una frase 25ª palabra clave, que tiene que salir de este listado. No puede ser de momento una passphrase que tú te inventes, porque hay mucha casuística. Porque si pones la 25ª palabra clave, supercalifragilísticoespialidoso, ¿cómo cabe eso en un sitio? Entonces no es posible. Pero sí que va a ser posible con la lista BIP39, te coges otra palabra al azar y funcionaría igual. Vale, lo primero que vamos a hacer es buscar. Y tenemos abandon. Vemos que abandon es un único punto, es el 1, es la primera de la lista. Pues tenemos que ir a la moneda, y os recomiendo que con un rotulador cualquiera marquéis la moneda para que tengamos marcada la que hay que marcar. Ya tenemos la primera palabra marcada. Y así tenemos que hacer con el resto. La segunda es antena. Pues tenemos que venir aquí y tenemos que buscar antena. A, N,
Antena, aquí lo tenemos. Esta es la número 79. Por lo tanto, tenemos que sumar el 1, que es la primera bolita, el 2, que es la segunda bolita, el 4, que es la tercera, 8, que es la cuarta, y luego ya nos tenemos que saltar a la quinta sexta, a la séptima bolita, que es la número 64. Entonces ya tenemos aquí la segunda palabra, digamos, pregrabada. Y así tendríamos que hacer con toda la lista de palabras que tenemos, todas estas, las vamos buscando en la web de Yoshiomo o en GitHub y vamos rellenando todo esto. Una vez que tenemos todo rellenado, e incluso podemos hacer un repaso para ver que las palabras están bien escritas, lo que tenemos que hacer es coger el punzón que viene dentro de la caja y directamente, pues, remarcamos otra vez las palabras o los puntitos negros que hemos marcado. Por ejemplo, uno era abandon. Pues es tan sencillo que no necesitas ni siquiera un martillo. Simplemente pones el punzón dentro del número 1 y fijaros qué fácil es. Y ya está. Ahora ya estaría marcada. ¿Que quiero que se marque más? Pues le das otra vez más. Vale, vamos con el segundo, con abandon. Y vas así. Tienes que hacer en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el séptimo que habíamos dicho. E incluso puedes repetir hacia atrás para ir dejando un poquito más la marca y esto ya va a estar así para el resto de los días. Fijaros cómo se va quedando la marca y cómo tú ya puedes saber cuál es la palabra clave que tiene cada una de las líneas que corresponde con una frase semilla. Y así tendrías que hacer absolutamente con todo y luego lo muy importante que tienes que hacer es esconder esta moneda, que la hemos hecho con este diseño que sí que está patentado porque cabe absolutamente en cualquier lado, en una rejilla de un aire acondicionado, en una trampilla de la clásica roseta de la electricidad, debajo de un armario, detrás de un cuadro, en un jardín que tengas, pues en una maceta concreta donde lo puedas tener y que nadie lo vea. Lo puedes guardar en muchísimos sitios. Y es importante también que tengas en cuenta que esto se puede perder y que es tu responsabilidad no perderlo. Y hay una manera de protegerse ante la pérdida y es simplemente haciendo redundancia. Es decir, te coges 3 de estas, por ejemplo, que tenemos pack de 3, y una la dejas en un sitio, otra la dejas en una caja fuerte no sé dónde y otra la dejas en otra ubicación. Y de esa manera, si pasa cualquier cosa en alguna, siempre te quedarán el resto de las monedas. Y así de sencillo. Y lo que os vengo a decir, que es un poco lo que os quería enseñar, es que el cobre muchas veces tiene muy buenas características a la hora de resistencia para materiales, de fuego, corrosión, etc. Pero por sí solo se va quedando pues, con un color pues así como si fuera manchado, ¿verdad? Pues es tan sencillo y esto es un efecto químico que si echamos vinagre y le ponemos sal, como podemos ver aquí, y hacemos así, fijaros, a ver si lo podéis ver bien, cómo este tratamiento hace que la moneda vuelva a su estado original. Fijaros, han sido segundos. Y de esta manera, pues simplemente tienes la moneda ahí unos segundos y después la secas y vuelve a su origen, vuelve a ese color tan chulo que tiene el cobre y que es una de las monedas que más me gustan. Aunque la que más resiste es el cobre. Madre mía, o sea, el cobre, el titanio. Fijaros. ¿Vale? La secamos y fijaros el cambio que ha pegado la moneda, que ha vuelto a recuperar su color rosáceo que lo hace tan chulo. Pues este vídeo no acaba aquí. ¿Por qué? Porque el otro día sorteamos, para los que asistieron al directo, 10 camisetas de Yoshiomo de alta calidad y vamos a decir ahora los ganadores. Y los ganadores del sorteo van a ser las siguientes personas: Lorenzo, Berto, Lola, Marc, Jorge, Ángel, Miguel, Ainara, Andrés y Cromander. Muchísimas felicidades a todos vosotros. ¿Cómo? Habéis ganado una camiseta de Yoshiomo. Me pondré en contacto con vosotros uno a uno. Os pediré la talla y os pediré la dirección para poderos enviar la camiseta. Y tú, si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, compártelo
Y sobre todo, compra un Yoseyomo porque va a traer cosas muy especiales y muy interesantes. Un NFT que te va a dar ventajas. Vamos a mandar un Bitcoin a la luna, al espacio, y vamos a hacer cosas muy chulas. Vamos a hacer gincanas. Todos los que tengáis el NFT por haber comprado en la preventa, además de tener ahora la promoción y el descuento, vais a tener ventajas adicionales. Va a ser un proyecto que creo que hemos dado con la clave y además me lo habéis estado diciendo por activa y por pasiva en estos 2-3 días que llevamos de lanzamiento, que os flipa, que os encanta y eso no hace más que enorgullecerme. Así que si quieres apoyar un proyecto español hecho por dos locos como yo y mi socio Álvaro, pues ya sabes, like a este vídeo, compártelo y luego además compra un Yoseyomo. ¡Nos vemos! ¡Chao!